Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos de Refugio Zabala TV. Os estoy mostrando la portada de un libro que es inencontrable hoy día. De un libro que podría ser una rareza bibliográfica del siglo XIX, pero que fue publicado, sin embargo, en el año 2009, por Madelón, la madre de Carlitos Páez, uno de los supervivientes del accidente aéreo de los Andes. Es francamente difícil, por no decir imposible. Hay 2-3 ejemplares en todo el mundo a la venta que alcanzan precios desorbitados. Y nosotros hemos tenido la providencia, porque en Refugio Zabala TV, amigos, creemos a pies juntillas en la providencia, como creyeron también estos 16 muchachos de este equipo de rugby que vivieron para contarlo. Y este libro es muy importante, fue escrito, como digo, por Madelón, la madre de Carlitos Páez, en el año 2009. Ella falleció 2 años después, en 2011, a los 76 años, es decir, escribió este libro con 74 años y 36 años después de la tragedia de los Andes. Muy buenas noches, Borja. Muy buenas noches. Estamos aquí pues para comentar, ¿verdad? Eso es, como dices, es un libro único porque, bueno, se publicó en 2009, pero pasó sin pena ni gloria prácticamente, ¿no? Hasta el punto de que ahora es súper cotizado, y no solo eso, sino que se encuentra en muy pocos sitios, ¿no?, en venta. Entonces, tener este ejemplar aquí en Refugio Zabala, haber accedido también a los documentos que hay en este libro, ¿no?, y el testimonio tan cercano de esta madre, pues nos acerca ya no solo a la tragedia de los Andes que se vivió en la nieve, sino a la otra parte, ¿no?, donde estuvieron, pues como vamos a comentar ahora, tantas madres, ¿no?, de esos muchachos rezando a la Virgen María, y al final pues es eso, ¿no?, acercarnos desde otra perspectiva a esta historia que desde la Sociedad de la Nieve de Bayona pues ahora se ha acrecentado, ¿no? La habíamos dejado un poco olvidada, pero ahora ha salido otra vez a la luz y es verdaderamente un milagro. Habría que ser, Borja, prácticamente millonario para hacerse con uno de estos ejemplares que nosotros hemos obtenido al albur de la providencia. Y en cualquier caso, has tocado un tema que es fundamental. Es decir, nosotros, sobre todo a raíz de la película de la Sociedad de la Nieve, nos hemos centrado en esas 72 días en la nieve, en la cordillera de los Andes, a casi 4.000 metros de altitud, pero desconocíamos y seguimos desconociendo en gran parte esa intrahistoria, esa historia paralela que transcurrió entre los familiares que no perdieron nunca la fe ni la esperanza, ¿verdad, Borja?, como sus hijos. Así es, y yo creo que es la clave de esta historia, ¿no?, porque, bueno, sí se habla mucho de que tuvieron valor, ¿no?, ellos, la supervivencia, el ingenio que desarrollaron, ¿no?, en esos 72 días, pero también las oraciones, ¿no?, que ellos los muchachos ahí en la nieve rezaban, ¿no? Y no solo eso, sino también sus familiares en el otro lado también estaban ya rezando, ¿no? Y entonces, bueno, pues de hecho este libro se titula El Rosario de los Andes. Yo creo que la clave reside en el rosario, ¿no? Y esta historia comienza, bueno, vamos a hablar un poco de Madelón, ¿no?, que es la madre de Carlitos Páez. Magdalena, ¿verdad? Magdalena. En castellano, pero bueno, cariñosamente, afectuosamente, Madelón. Bueno, Madelón, su madre, la abuela de Carlitos Páez, tuvo una infancia muy atribulada porque, bueno, ella era la pequeña de 3 hermanas, y resulta que un día, un 13 de noviembre, su padre antes le habían diagnosticado un cáncer de garganta, y un 13 de noviembre, cuando la abuela de Carlitos Páez tiene 9 años, su padre fallece a las 9 de la noche con 33 años. Y es clave el número 13, ahora lo vamos a ver, en la vida de la abuela de Carlitos, porque años después la madre contrae una tuberculosis y muere, curiosamente, un 13 de noviembre, a la misma edad que murió su marido. ¡Qué barbaridad! Estás diciendo, Borja, que mueren el mismo día 13 de noviembre. El mismo día. De distintos años. De distintos años, con los mismos años, con 33 años, los dos murieron, y a las 9 de la noche también, a la misma hora.
Es impresionante, ¿no? Entonces, en ese momento, claro, se quedan huérfanos estas tres niñas, y es claro, le acoge entonces un tío suyo. Y que es una especie de tutor albacea testamentario también, ¿verdad? eso es, que está en Buenos Aires y van a vivir con él. Y este tío suyo tiene dos hijos, una hija y un hijo. Uno de los hijos, el hijo se llama Manolito, y están un día pues en la playa, ¿no? Ahí tranquilamente y tal. Y el niño se ahoga, con 13 años tenía, ¿eh? Un 13 también, un día 13. ¿Cómo? Un 13, sí, para que parezca mentira, pero... 13 de noviembre también. 13 de noviembre. Manolito. Sí. Con 13 años. Con 13. Además, con 13 años. Con 13 años y su cuerpo no se halló. Muere ahogado y no se recupera el cadáver. No se recupera, según hemos podido... recoge este libro, ¿no? El testimonio de Madelón. El cadáver nunca se recuperó. Esto es impresionante, ¿eh? Esto es algo verdaderamente que ahora entendemos esa parte de superstición que presidió en esos momentos la vida de Madelón. Claro. Es decir, porque, ahora lo veremos, ¿no? Pero no acabaron ahí los sucesos, creo, ¿no? No acabaron porque un primo hermano de Madelón muere también con 36 años. El día no era un 13, pero para que veamos... ¿Pero cómo muere? Pues muere en un accidente de avión con 36 años tan solo. ¿En un accidente de avión? Sí. ¡Qué barbaridad! Estoy sobrecogido. No, la historia la verdad que es de película. Si lo piensas, dices, es que no puede ser. Es que la realidad supera la ficción. Supera la ficción, pero en este caso concreto... Es que de verdad, Borja, me estás dejando y nos estás dejando a todos alucinados, a toda la audiencia, porque vamos a recapitular. Estamos hablando de que la madre muere un 13 de noviembre, el padre muere un 13 de noviembre... Manolito. El hijo del tío que les acoge, del tutor, ¿verdad? Cuando son pequeñas, la madre muere otro 13 de noviembre ahogado con 13 años, no se recupera su cadáver. ¿Y ahora? Hablábamos del primo hermano que murió con 36 años en un accidente de avión, y también, por si fuera poco, un hermano suyo, hermano de Madelón, tío por tanto de Carlitos Páez, Panchito, era diabético y murió en una operación con 36 años. ¿La misma edad? Que la que tenía el primo hermano de Madelón, sí. ¡Qué barbaridad! Es impresionante, ¿no? Entonces, claro, nosotros que hemos accedido a este libro, habrá personas que nos están escuchando que también lo habrán leído, ¿no? Pero no es nada fácil ahora mismo acceder. Ya te puedo asegurar, Borja, que la inmensa mayoría de nuestros telespectadores ni lo han leído ni probablemente hayan oído hablar del libro. No, estaba como enterrado, ¿no? Tú decías que solo si fueras millonario podrías... Yo creo que tampoco, ¿no? A no ser que fueras un investigador o alguien que tuviera suerte, no quiero decir suerte, pero providencia, como hemos tenido nosotros, que te llegue, pues, caído del cielo, nunca mejor dicho, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, cuando estábamos leyendo esto nos quedamos impactados, ¿no? Porque luego, claro, lo entiendes. Y además, no solo eso, sino entroncándolo ya con la tragedia de los Andes. Si quieres pasamos a esta parte, ¿no? Cuando Carlitos Páez se va a embarcar en el avión, ese es el día 12 de octubre, ¿verdad? Exactamente. A las 6 de la mañana de 1972, ¿no? De 1972. A las 6 de la mañana va Carlitos Páez a despedirse de su madre, ¿no? Cuéntanoslo. Eso es, se va a despedir a las 6 de la mañana, entra en el cuarto que está en penumbra, la madre está dormida, le toca el hombro Carlitos para despedirse porque le iban a recoger unos amigos, y entonces la madre, medio dormida, le da un beso y coge el rosario que llevó en su boda y se lo da a Carlitos y lo mete en el bolsillo. Claro, la madre lo que no sabía después es que ese avión que iba a salir un 12 de octubre se iba a cancelar por temas meteorológicos, ¿no? Y finalmente viajaron un 13 de octubre de 1972. Al día siguiente, día 13. Día 13, al día siguiente. Claro, Madelón debió de alucinar, claro, ante esas casualidades. Claro, en un principio ya no lo sabía, ¿no? Entonces, cuando le llegó la noticia de que se habían perdido el avión, que no sabían qué había pasado, bueno, sí, estaba perdido, no sabían si había supervivientes, si no. Ella no se lo creía, no le cuadraban las fechas, porque dice, pero si ya tendrían que haber llegado. Ella, claro, estaba convencida de que habían salido el 12. Y se enteró después finalmente de que no, de que... Ella estaba viendo esa tarde, cuando ellos tienen el accidente, estaba en el cine viendo una película, El cartero del amor, y ella cuenta, ¿no?, cómo era incapaz de concentrarse en la historia de la película, como si barruntase que algo, pues extraño
podía suceder, ¿no? Porque no se enteraba de nada de la película. Hasta el punto de que cuando terminaron, salieron del cine y llegaron a casa, a ese barrio de Carrasco impresionante, del cual vamos a ver fotografías, ¿no? De algunas de las villas. Estamos viendo ahora mismo. Donde ellos vivían, no en esta misma, pero en una parecida. El estilo era así de esa zona. Pues hay una persona que está profiriendo gritos que han desaparecido. Los chicos han desaparecido. El avión no se encuentra. Y es entonces cuando Madeleine cae en la cuenta, ¿no? Claro. Pero fíjate, tenía esa intuición ya, ¿no? De madre puede ser. Algo que es impresionante. Ya no sabía nada, como tú dices, y en el cine ya estaba barruntando esa idea, ¿no? De que algo iba mal, ¿no? Y la verdad que... Y luego eso se repite también cuando están en la nieve, en los Andes, en el Valle de las Lágrimas, durante esos días. Carlitos Páez se fija en la luna, ¿no? Creyendo también, pensando que su madre estaba viendo esa misma luna, al igual que Madelón, como cuenta aquí, cuando Madelón veía también la luna, pues estaba convencida, pese a que ya muchos decían de que era imposible que estuvieran con vida, que su hijo también la estaba viendo. Y es una escena también muy emotiva, ¿no? Y te acerca, bueno, pues creemos, ¿no? en esa fuerza celestial, ¿no? En la providencia, en Dios, y creemos también, bueno, pues que puede ser que Madelón pues tenía además con certeza esa idea de que su hijo estaba con vida. Llevaban ya más de 10 días y entonces ella habló con médicos, con pilotos, con profesionales, expertos en todo esto, ¿no? Le decían que aunque en el avión hubieran sobrevivido inicialmente algunos, por los días que había pasado ya transcurrido, era imposible que siguieran todavía con vida. Pero ella aún así, pese a esos testimonios de personas que se lo estaban diciendo con conocimiento de causa, dijo que no, que ella sentía en su interior de que todavía estaban con vida. Y es impresionante. Fíjate, hay un tema ahí que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Pero muchísimo la atención. Y es el hecho de que, bueno, Carlitos Miguel es el primogénito. Él tiene 2 hermanas, Agó y Beba, más pequeñas. Y sus padres se separan cuando Carlitos Miguel Páez tiene 15 años. Es decir, 3 años antes de la tragedia de los Andes. Y hay una frase ahí increíble, ¿no? Que a mí me llama poderosamente la atención, Borja. Y es que en el libro su madre, que es como una especie de diario íntimo, escrito a flor de piel, ¿no? Sin ningún tipo de censuras, ¿no? O sea, lo que a ella le va saliendo del corazón, pues desliza esa confesión que le hace su hijo Carlitos cuando le comenta que él no ha sufrido tanto, ni siquiera en la cordillera, como cuando se separaron sus padres. Es impresionante. Además lo recoge también Carlitos Páez en el libro de esa cordillera del alma que escribió. Y uno se queda diciendo, joder, pero ¿cómo puede ser esto, no? Con lo que vivieron ahí. Pero ahí te das cuenta de lo que sufren los hijos muchas veces cuando hay inestabilidad en las familias, ¿no? Y todo eso. Lo hondo que cala eso en un niño cuando se está desarrollando, adolescente o lo que sea. Y es impresionante, claro, porque él siente un vacío tremendo, ¿no? Porque sus padres, bueno, él, como hemos dicho, se cría en Carrasco, una zona pues muy adinerada de Montevideo, de las más adineradas. Un niño pijo, se puede decir, ¿no? Él mismo lo dice en los testimonios que da ahora en conferencias y tal, que incluso tenía una mujer pues que le servía y tal, ¿no? Y se ve además en las fotografías que estamos viendo, porque claro, el libro de El Rosario de los Andes es espectacular, la cantidad de fotografías y sobre todo de documentos absolutamente desconocidos, ¿no? Y se ve en una de esas fotografías, o en varias, la forma de vestir, ¿no? Tan elegante que tenían, típica del barrio de Carrasco, ¿no? Que podríamos compararlo aquí en Madrid con el barrio de Salamanca. Y fíjate un detalle, ¿no? De hasta qué punto llegaba eso. Carlitos Páez recibía el desayuno muchas veces en la cama. Y claro, él decía, yo era un niño... Como un señorito. Como un señorito, ¿no? Yo era un niño antes del accidente que, bueno, pues no sabía qué era la vida, ¿no? Estaba en una burbuja y tal, pero ese accidente le dio de bruces, ¿no? Completamente. Y entonces Carlitos, claro, siente un vacío muy fuerte porque sus padres, su madre era deportista, campeona, además, bueno, eso es, sí. de golf, campeona de golf. Pero campeona nacional. Nacional de golf.
y sudamericana también, ¿eh? Y sudamericana, era Sudamérica. una crack en lo suyo. Además, fíjate que es en el club de golf Punta Carreras. Punta Carreras, que debe ser, vamos, el más conocido en Uruguay, ¿no? En Montevideo. Estamos viendo la foto además de ella con unas compañeras ahí en vestidas para la ocasión, ¿no? O para jugar a golf. Y su padre, Carlos Páez, conocido pintor, pues no sabían, los padres de Carlitos no se habían volcado en su educación, ¿no? Entonces él sí que echó en falta eso. Pese a tener pues, en abundancia cosas materiales, echaba en falta ese calor, ¿no? De los padres, hasta el punto de que ya con el divorcio pues fue un punto ya Tremendo. De inflexión en su vida. De inflexión, claro. Que marcó, acudió al alcohol, a las drogas, como ahora vamos a hablar más adelante, ¿no? Tremendo. Y bueno, hablando de Carlitos Páez padre, por decirlo de alguna manera, senior, y Carlitos Páez junior, el padre era pintor, pero estamos viendo un retrato que le hizo a su mujer, entonces, a Madelón, que para mí es espantoso. O sea, que no responde a la belleza de esta mujer que estamos viendo en otras fotografías suyas. Ni mucho menos. No tenía nada que ver. Parece un cuadro cubista. Una cosa rara. A mí me parece como de brujería incluso, ¿no? Es como un estilo así... A mí no me gusta. Otra cosa es que, bueno, pues... Es que no refleja la belleza de Madelón, ni mucho menos. Ni mucho menos, no. Vemos además, estamos viendo otras fotografías de ella y... No sé, es un estilo... Yo tampoco entiendo mucho de pintura, ¿no? Pero sí es un retrato que él mismo dibujó de su mujer. Y bueno, pues, claro, la historia de Carlitos Páez, no, esa primera cordillera con la que se topa, ¿no? En los Andes, no es la única en su vida, ¿no? Hay una segunda cordillera más íntima que él ha contado desde la Cordillera del Alma, su madre lo cuenta aquí también, ¿no? Otros compañeros supervivientes como Roberto Canessa también lo cuenta en un libro que escribió. Y es que después de los Andes transcurren los años y ese vacío que ella iba arrastrando, ¿no? de su casa y tal, pues le hizo acudir al alcohol y más tarde a las drogas duras, en especial a la cocaína, ¿no? En 1980 le encarcelan, le meten en una cárcel en Montevideo por precisamente consumir cocaína, y entonces, bueno, pues así transcurre, ¿no? Claro, él dice, además confiesa, que la tragedia de los Andes, lo que vivió ahí, le sirvió para después, más adelante, superar esa segunda cordillera en su vida, las drogas, ¿no? La adicción que tenía. Claro, uno dice, pero ¿cómo puede ser esto, no? Es decir, un accidente después de 2 años, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, pues, claro, esos 72 días, ellos no eran amigos ya, eran hermanos, ¿no? Cada uno pensaba en el que tenía al lado, ¿no? Y entonces eso les generó pues una unión muy fuerte, ¿no? Un vínculo que después de 2 años, pese a que Carlitos rompió con el grupo por esa adicción que tenía, ¿no? Se encerró en sí mismo, pues lo cuenta Roberto Canessa en un libro, Tenía que sobrevivir, se titula, y dice que acudió con Gustavo Cervino, otro superviviente, un día a casa de Carlitos, ¿no? Sabiendo ya lo que le ocurría con las drogas. Y entonces Carlitos se quedó sorprendido en un principio, claro, llevaba tiempo sin verles y tal, y se alegró. Y entonces dijo Roberto y Gustavo, tienes que salir de esto, venimos aquí a ayudarte y te vas a meter pues en una clínica de rehabilitación, ¿no? Y en un principio dijo Carlitos que no, que ni hablar. Pero se pusieron muy firmes ellos, ¿no? Como si era su hermano. Entonces sufrían realmente por verle así, ¿no? Y fue así como en 1991 él accedió ya finalmente, se metió para rehabilitarse, ¿no? Para salir de esa adicción. Y 1 año después ya estaba celebrando su primer cumpleaños, después de muchos años, totalmente curado de esa adicción, ¿no? Entonces ahí vemos también el hermanamiento, hasta qué punto es profunda esta historia, ¿no? De los Andes. No solo se queda ahí en la nieve, sino que va mucho más allá, ¿no? Se convierte en una especie de sociedad fraterna, ¿verdad? Completamente. De confraternización entre esos 16 supervivientes y cómo le sacan, ¿no? En volandas a Carlitos Páez del mundo oscuro y siniestro de la droga. Es tremendo, porque además no solo se cura él, sino que después, y hasta ahora, y sigue haciéndolo, él se dedica a ayudar a otras personas que son adictos, ¿no? Con su testimonio, y él lo sabe muy bien, ese olor que uno siente ahí, muchas veces soledad, porque se aísla uno cuando está metido en estas cosas, pero él, pues, gracias a Dios, tuvo esos grandes hermanos, Roberto Canessa, Gustavo Cervino, que le ayudaron, ¿no? Le tendieron la mano y gracias a Dios, y gracias a eso, está con vida ahora. Si no, estaría muerto probablemente, ya no solo por la tragedia de los Andes, que también fue un milagro, sino por las drogas, a saber cómo hubiera acabado, ¿no?
Hay un tema, volviendo a Madelón, Borja, hay un tema ahí que es un tema un poco turbio, ¿no? Que se puede entender o se puede acercar uno a ese tema algo siniestro, intentando ponerse en la piel de una madre que lleva días y días y días y días sin darse por vencida, sin perder la esperanza, aferrándose, eso sí, también al rezo del Santo Rosario cada día, pero que por otro lado, no sé si supone jugar con fuego, ¿no? Recurre a astrólogos y a videntes para que le saquen del atolladero y para que puedan descubrir dónde puede estar su hijo en la cordillera de los Andes, ¿no? Y ellos recurren al astrólogo Boris Christoph, que a raíz de la muerte de Panchito, su madre y su hermana, Madelón, bueno, pues sobre todo su madre iba de luto, de riguroso luto, ¿no? Y este señor, este astrólogo, les dice nada más y nada menos que se quiten el luto y que luzcan flores en la cabeza, porque eso les traerá suerte, cuenta Madelón textualmente en su especie de diario íntimo, ¿no? Y es verdaderamente, bueno, pues no deja de ser algo supersticioso que puede entroncar con esa especie de maldición del número 13 de la que hablábamos al principio del programa, ¿no? Sí, pero fíjate que yo creo, como tú dices, claro, es poner una vela al diablo y otra a Dios, ¿no? Este acto de acudir a estas personas videntes, acudieron también a un vidente a través de Boris Christoph que se llamaba Gerard Croiset. Creo que era holandés este hombre. Holandés, ¿no? Intentaron contactar con él a través de la embajada, ¿no? Embajada holandesa, y le dijeron que había muerto, pero que su hijo, que llevaba el mismo nombre y apellido, que habla lógicamente del apellido, pues había heredado los mismos poderes que el padre, ¿no? Bueno, yo, en cambio, fíjate, en esta historia, creo que el hecho también de que ellos acudieran a esto, después ya de los años, y lo vemos ahora con los ojos después de tantos años, ¿no? Pues uno dice, realmente el poder del rosario fue mucho más fuerte que eso, ¿no? Sin duda. Sin duda, ¿no? Y gracias a eso, claro, uno ve el contraste, ¿no? El contraste entre, claro, somos humanos, ella llevaba, Madelón, pues un gran sufrimiento a sus espaldas, y con ese número 13 que para ella era un maldito, ¿no? Lógicamente por los acontecimientos que ocurrieron en su vida. Entonces acudió a lo que pudo, ¿no? Y acudió también a la Virgen, pero claro, ella probablemente no era consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Era una madre desesperada, pero digo, ese contraste brutal. Es decir, al final la Virgen María con el rosario, que fíjate, durante esos días en los Andes interminables, Carlitos Páez lo cuenta, ¿no? Ese rosario que su madre le dio cuando se fue, ese 12 de octubre por la mañana pronto, ese mismo rosario que además había llevado Madelón el día de su boda, pues Carlitos Páez, junto con el resto de supervivientes, por las noches lo rezaban, ¿no? Y eso le sirvió una gran ayuda y fue tremendo. Entonces el rosario realmente fue el arma, ¿no? Y el antídoto contra algo que todos daban por seguro que era imposible que sucediera, ¿no? Que es que estos supervivientes regresaran a sus casas sanos y salvos. Hombre, hay un hecho también que cuenta Madelón, y es que mientras ella, bueno, pues consultaba, ¿no? Astrólogos, parapsicólogos, era parapsicólogo Gerard Croiset, ¿no? Que por cierto, ahora podemos leer algo de lo que dice, ¿no? Sobre la localización de los siniestrados, ¿no? En la cordillera de los Andes. Pero ella, como digo, también rezaba el Santo Rosario en compañía de varias amigas, entre las cuales sobresalía Sara Urioste, la madre cuyo hijo, Eduardo Struck, estaba en la nieve también, con Carlitos Páez, ¿no? Y hay una anécdota impresionante, cómo conecta esta madre, Sara Urioste, con la Virgen de Garabandal. Ella está uno de esos días, por supuesto rezando, porque era una mujer de profunda oración, en la iglesia, cuando notó que le tocaban por detrás. Y cuando se giró, no vio a nadie, sino simplemente localizó una estampa de una imagen de la Virgen, que era la Virgen de Garabandal, a la cual ella no conocía en esa advocación, y cómo a partir de ahí se puso en marcha la maquinaria. Ellos averiguaron quién era la Virgen de Garabandal,
que se estaba apareciendo a unos niños, a 4 niñas en concreto, en San Sebastián de Garabandal, en España, en fin, y ya empezaron a rezar el rosario, especialmente a la Virgen, bajo esa advocación de Garabandal. Pero nos puedes leer también, porque paralelamente, hablando de Madelón, ella, dentro de su, entre comillas, desesperación, inquietud, profundo sufrimiento, como es lógico, no hay mayor dolor que el de una madre, ¿no?, ante la pérdida de un hijo. Este Gerard Croiset se llama, ¿no? Sí, el hijo del... Gerard Croiset, sí, holandés, para más señas, que por cierto estamos viendo en la pantalla ahora mismo, tenía una cara, verdaderamente un rostro Sí. Un poco excéntrico, o bastante excéntrico, pues decía algo ahí, ¿verdad, Borja, que nos puedes leer? Pues decía que, textualmente, ¿no? El avión es blanco y nunca lo van a encontrar, pues se funde con la nieve, perdió las alas y quedó como un gusano. El piloto es gordo y se le notan las venas de la cara. Él no va piloteando, va el copiloto. El avión quedó sobre 3 lagunas heladas y una montaña atrás que siempre tiene una nube encima. Y hay vida, dice además, y hay muerte también. Por hoy no les puedo decir más. Fue una vez que acudieron a él y le dijeron esto. Pues fíjate que al hilo de lo que dice el Croiset, o lo que decía Croiset, de que no van a encontrar el avión porque va a estar camuflado con la nieve, Madelón recurrió también a un radonante que se llamaba Frigeiro. Un radonante es una persona que tiene un don especial para encontrar objetos enterrados. Y es curioso, ¿no? Porque este radonante cogió su varita sobre el mapa, pero bueno, no, al final no pudo localizar nada. Y era tal la desesperación que recurrieron también, lo cuenta Madelón, a otra vidente que se llama Julia, que dijo que los chicos aparecerían un jueves antes de Navidad. Pero no solo ya recurrieron a esta vidente Julia, sino también a un vidente japonés que vivía en Córdoba. Fíjate. De manera que estaban, como tú decías, ¿no?, poniendo una vela a Dios, otra al diablo, pero que quiero decir que esto hay que entenderlo como que al final el que triunfa es el Inmaculado Corazón de María. Efectivamente. Y esto te ratifica también en que, claro, hay personas ateos, ¿no? Por ejemplo, o agnósticos, que dudan de la existencia de fuerzas sobrenaturales, ¿no? Pues aquí es una prueba de ello. Esta vidente acertó en eso, y eso nos muestra Sí, acertó en eso porque aparecieron un jueves, ¿no? Antes de Navidad. Antes de Navidad, un jueves. Y claro, y a mí esto me ayuda en el sentido de que, vale, crees, porque es la existencia del demonio también, ¿no? Pero por lo tanto también existe Dios y la fuerza de Dios, ¿no? Entonces eso te ratifica de alguna manera que Dios existe y que está ahí también la Santísima Virgen. Y es la gran intercesora, ¿verdad? Es la gran intercesora de los supervivientes durante esos días en los Andes, de las madres que rezaron, y que al final la historia transcurrió así, y sobrevivieron los que sobrevivieron gracias al rosario, sin lugar a dudas. Así lo pienso yo, lo pensamos nosotros, ¿no? Viendo pues, toda esta información. Y lo pensaba Madelón, porque decidió titular su libro El Rosario de los Andes. Claro, lo podría haber titulado La vidente que acertó tal. Pues no, sí. Puso el rosario por medio, ¿no? Porque al final se dio cuenta, pese a haber acudido a cosas que no son buenas, pues... ¿Cuántas personas, Borja, han acudido a videntes o a personas que les echaran las cartas o al tarot y tal, y luego se han arrepentido? Y han visto que no hay nadie más grande que Dios. Y luego también las huellas que a uno le deja eso, ¿no? Eso nos lo explica muy bien cada vez que viene el Padre Luzón. Casos reales de personas que han acudido a esas cosas y luego les han dejado huellas en su vida, ¿no? Es decir, tú vas a echar que te echen las cartas o tal o a un curandero, y te cura a lo mejor de una cosa, pero te mete otras cosas que son peores, ¿no? Y te están arruinando la vida. Por lo tanto, yo creo que lo que nos merece más la pena a todos, lo más rentable, si lo vemos desde el punto de vista egoísta, es acudir a Dios, ¿no? Porque no tenemos nada que perder. Y no solo eso, tenemos todo para ganar, ¿no? Las batallas que tengamos en nuestra vida, y no podemos entonces tener miedo, ¿no? A la muerte, por ejemplo, a cualquier cosa, ¿no? Porque estando de parte de Dios, de la Virgen María, pues se ve que, bueno, pues que pase lo que pase es porque tiene que suceder, porque ellos quieren, pero que además poniendo los ojos no tanto en esta vida, ¿no? Sino en la que viene después de la muerte, ¿no? Yo creo que esto también se resume en esa certera frase, ¿no? de San Benito de Nursia, ¿no? Fundador de la orden benedictina, ¿no? Y al cual le tenía pánico el demonio, y que decía ora et labora,
Es decir, ellos estaban orando, ellos estaban rezando, ellos y ellas, padres y madres, por sus hijos perdidos en la nieve, pero también pusieron los medios humanos. Y ahí hay un aspecto que es muy desconocido, que sale a relucir en este libro insólito, en este libro descatalogado de Madelón, la madre de Carlitos Páez, cómo se ponen en marcha todo el plan de búsqueda de sus hijos en la nieve. Cómo recurren pues a avionetas privadas para sobrevolar los Andes, cómo lo hacen incluso, quieren un helicóptero también, lo consiguen. Madelón está a punto de ir a conocer en persona al presidente de Chile, Salvador Allende, cuando además el país vive unos momentos muy complicados, ¿no? de toque de queda. Hay una fotografía, una imagen de ella en el libro, cuando ella está en Chile y se ha producido el toque de queda. Pero como al final no logra ella conocer en persona a Salvador Allende porque obtiene el helicóptero por otro lado, ¿no? Y luego cómo consiguen caballos, es decir, caballos que están acostumbrados a recorrer las alturas, a esquivar los precipicios, y cómo en algunos momentos Madelón se le vendan los ojos para que no tenga vértigo, porque van a pasar por desfiladeros o por lugares verdaderamente peligrosos y eso puede desatar el pánico, ¿no? Pero hasta tal punto llega ese afán de búsqueda que ellos no arrojan la toalla en ningún momento. Y hay un documento ahí verdaderamente increíble, ¿no, Borja? Efectivamente, tenemos aquí este documento que es una hoja, pues un folleto de anuncios, ¿no? Que lo hizo Madelón. Que lo estamos viendo además en pantalla, ¿no? En pantalla, y esta es la copia pues de un original, ¿no? Que tenemos aquí en el plató. Eso recuerda a uno de los anuncios del Far West, vamos. Sí, se busca, ¿no? Se busca... En el buen sentido, claro. Una búsqueda desesperada. Desesperada, hasta el punto de que, pues como lo vemos aquí en el cartel, 300.000 escudos de recompensa, ¿no? Y esto lo distribuyeron pues por donde pudieron, ¿no? Por todos lados que se les ocurría, con ayuda de otras personas también que se unieron a la búsqueda. ¿Qué dicen ahí en el cartel que estamos viendo sobreimpresionado en pantalla? A la persona que encuentre el avión uruguayo perdido el día 13 de octubre en horas de la tarde con 47 pasajeros. Es la recompensa de 300.000 escudos y características del avión. Te pone aquí el color blanco, letras FAU 571. Se presume que el avión cayó en los alrededores del Cerro del Peine, Laguna del Alto, Cerro de la Hornilla, Laguna del Cerro Tres Cuernos. La persona que lo encuentre deberá dar la información a Radio Club tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues vemos cómo estos padres quizás sean, bueno, todos, ¿no? Pero ellos hicieron, la verdad, que una labor muy importante en la búsqueda, ¿no? de su hijo Carlitos Páez. Por aquí tenemos también a la madre de Carlos Páez. ¿Cuál es su nombre, señora? Madelón, mi nombre es Madelón. Tenemos entendido que ustedes ya se iban de regreso a Uruguay el miércoles.
¿Cómo supieron la noticia? ¿Dónde la recibieron? Bueno, no, yo estaba en el Uruguay ya, y allá sabíamos de que todos se venían de vuelta ya sin esperanzas más, pero la verdad que la esperanza nunca la perdimos, y la fe en Dios siempre la tuvimos, tanto los padres como los chicos, porque la prueba está que los chicos nos dijeron lo que nos mantuvo fue la fe en Dios, y que nos iban a salvar, y los padres estábamos en la misma posición. Y cuando nos enteramos, yo me enteré en Montevideo de que habían pasado esto, de que habían 2 chicos que habían avisado, y ya inmediatamente arreglé mis cosas para venirme porque sabía que mi hijo estaba. Tenía la seguridad de que estaba, la absoluta seguridad. Y así me vine contra viento y marea y aquí estoy, en la felicidad más grande que se pueda pedir. Roberto Canesa y Nando Parrado, después de recorrer las inhóspitas montañas de los Andes durante 10 días... Se dice pronto, 10 días. Se dice pronto, ¿no? Porque dices, es que no iban equipados ni mucho menos, y esto ya lo hemos hablado más con Carlos Soria, experto en montaña y tal, aquí en Refugio Zabala, y es que no daba crédito. Es impresionante cómo estos jóvenes lograron, gracias a ellos, el resto del grupo se salvó, ¿no? Porque si no llegan a ir, se quedan ahí muertos, no iban a rescatarles ya, estaba la búsqueda, les daban ya por muertos, vamos. Y entonces Nando Parrado y Roberto Canesa llegan a un río y con un mensaje que escriben en puño y letra en ese momento rápidamente, al ver a un arriero, ¿verdad? Sergio Catalán se llama, un hombre humilde de la tierra, un arriero, y entonces le hacen llegar, le arrojan, desde el otro lado del riachuelo, ¿no? Sí. Le arrojan una piedra con un papel, con una carta, que es verdaderamente increíble. Estamos viendo ahora sobreimpresionado en la pantalla esa carta, Borja, que tú nos vas a leer, su contenido además, que es la Carta de la Salvación. Es un documento primordial en la historia de los Andes, ¿no? Un documento que ahora podemos ver con toda nitidez y conocer exactamente su contenido. ¿Qué decía esa carta? Pues lo siguiente: vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedaron 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Ellos no sabían dónde estaban en ese momento, dónde habían llegado, ¿no? Y es conmovedora esta historia, ¿no? Esa nota de la salvación, esa carta llega al arriero y lo lee y, claro, se queda impresionado. Es como una aparición para él también, ¿no? Ver a esos 2 muchachos ahí que salen de la nada, y ellos a su vez, al ver a este hombre, pues ya empiezan a avistar un poco ya la salvación, ¿no? Dicen, bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Que ese encuentro providencial. Hay una escena ahí que es impresionante, que cuenta Madelón en su libro, porque ella se enteran los familiares de estos chavales perdidos en la nieve, de que viven el jueves 21 de diciembre. Pero en realidad, cuando se produce el reencuentro entre madre e hijo, entre Madelón y Carlitos Páez, es al día siguiente, el viernes 22 de diciembre. Y hay es que es como si lo estuvieras viendo, ¿no? Como lo cuenta Madelón en su libro. Hay un momento en el que ella está en un coche, en el interior de un coche, y ve a su marido con el rosario que le había dado su madre a Carlitos Páez antes de partir, ¿verdad?, a la nieve. Y entonces ella se le da un vuelco al corazón, porque cree que esa es una señal de que su hijo ha muerto y que han recuperado los objetos que él tenía en la nieve, ¿no? Y entonces le produce verdaderamente un momento de auténtica pesadumbre, ¿no? Y desasosiego. Pero cuando se acerca su marido, el pintor, Carlitos Páez, y le dice que su hijo está ingresado en un hospital a 2 manzanas de allí, ella, por la ventanilla del coche, se quiere arrojar hasta la calle para salir corriendo, como así fue, salió corriendo y no paró de correr hasta que llegó al hospital para reencontrarse con su hijo, ¿no?
al cual pues le vio pues demacrado, ¿no? Había perdido 30 kilos. Pero bueno, ese reencuentro fue increíble, ¿no? Entre madre e hijo, inolvidable. Y ella pues da gracias a Dios, muy importante en todo momento, por haberle vuelto a ver, ¿no? Y por poder estar con él de nuevo. Sí, la verdad que es un momento, pues yo creo que quizás es lo más conmovedores, ¿no? de esta historia, ya cuando pues esos padres que tienen la gran suerte, ¿no? de que sus hijos vuelvan a casa sanos y salvos, ese reencuentro debe ser impresionante, ¿no? Es indescriptible la emoción. Y rescatando más documentos que tenemos aquí del libro, ¿no? Son incontables, es impresionante. Claro, a lo mejor el libro este es impresionante. Da para varios programas a lo mejor y nos dejaremos muchos sin duda alguna, ¿no? Pero esto es una carta fechada el 23 de octubre de 1972 desde la cordillera de los Andes, que le dirige Carlitos Páez a su madre, de puño y letra, ¿no? La tenemos aquí, la estamos viendo, ahora se ve impresionada, y le dice, que ya lo que habíamos comentado anteriormente, dice: me paso todo el día rezando por ustedes, que son en este momento los que más están sufriendo. Tu rosario me ha servido de mucho, sobre todo en los momentos de tristeza. Vemos otra vez, pues eso, ¿no? La potencia del rosario. Bueno, yo creo que es la clave, ¿no? La clave es la fuerza del Santo Rosario. Como el Padre Pío lo llamaba, el rosario era el arma, ¿no? El arma que logra mantener con vida a estos 16 muchachos en los Andes, ¿no? En unas circunstancias verdaderamente adversas que en términos normales habrían acabado con sus vidas, pero que por intercesión de la Virgen y en su advocación, concretamente de la Virgen de Garabandal, pues ella lo rescata de la nieve, ¿no? Es la auténtica rescatadora. Bien es cierto también que ahí se ponen en juego, porque no funciona la fórmula de a Dios rogando y con el mazo dando, como dice el refrán, ¿no? Se ponen en juego también una serie de esfuerzos sobrehumanos por parte de esos chavales, la mayoría de ellos deportistas, con buena forma física, pese a que no tienen equipamiento ninguno para pasar 72 días nada más y nada menos que en la nieve, pero en definitiva que si no pones los medios humanos, por mucho que reces, pues no vale de nada. Claro, si no sería muy fácil, ¿no? Y sería... Se produce una conjunción ahí de fuerzas, ¿no? De la fuerza divina, de cómo la Santísima Virgen, que es la gran mediadora de todas las gracias, cómo finalmente obtiene de su Hijo Jesucristo pues el beneplácito, ¿no? Para rescatar a estos supervivientes de la nieve, y como ellos también han luchado humanamente, han rezado también en la nieve y, por supuesto, en la retaguardia han estado sin desfallecer, rezando por ellos sus padres, sus familiares, sus amigos. Es decir, se ha creado una cadena de oración muy, muy extensa, muy honda y muy constante, muy perseverante. Es decir, la perseverancia es clave en la oración para que dé fruto. Carlitos Páez, Televisión Nacional, muy breve. Sí. ¿Este momento para ti qué significa? Este momento, que la alegría más grande que puedo tener es ver toda esta gente acá que nos ha acompañado todo el tiempo. Que tengan yo creo que el pueblo chileno predique con fe, esperanza y caridad. Y que todos estos problemas que tiene el país, que está cruzando el país, se van a solucionar. Porque si nosotros salimos de la cordillera, ellos van a tener la misma recompensa. ¿Tienes miedo de volar en el avión? ¿Quién, yo? Sí. No, porque después de lo que hizo Dios por nosotros, nosotros vamos a llegar a Montevideo para saludar a nuestra patria también. Muy bien, que te vaya bien. Vamos. Saludos. Gracias, saludos. Chao. Agradecimiento, felicidad de volver al hogar y no me quedan palabras ahora. Y viva Chile y que los chilenos tengan fe y esperanza, que la justicia y todo siempre sale adelante.
solo rezando no salen de ahí, está claro, ¿no? Y esto también lo dicen en sus propias palabras los supervivientes, ¿no? Y luego también ese factor importantísimo en los Andes que es pensar en el otro, en el que tienes al lado, ¿no? Ahí lo primero que te sale es, por el instinto humano que tenemos, ¿no? En los momentos además donde no tienes recursos, ¿no? Para sobrevivir, pues es pensar uno mismo, ¿no? Intentar pues salvarse como pueda. Y si hay que pisar cabeza, las pisas, ¿no? Pero en este caso no. El instinto de conservación, sí. Efectivamente. En los terremotos, ¿no? Quienes han pasado por encima de los cadáveres en guerras, en todo. O de personas que estaban agonizando en el suelo, ¿no? Y no han pasado de largo. Claro, y no solo los terremotos, sino en la vida normal también, ¿eh? Y en la vida normal. Cuando hay accidentes o cuando hay agresiones en la calle, oye, sálvese quien pueda. Y no solo eso, sino zancadillas en un trabajo, por ejemplo, para ascender de puesto, pues si te puedo hacer la vida imposible para destacar yo, lo hago, ¿no? Pues esto es así en el día a día, pues imagínate en momentos en los que el ser humano pues saca su instinto más salvaje, ¿no? Y luego también ese factor importantísimo, ellos no olvidemos que eran de un colegio donde habían recibido unos valores cristianos. Era un equipo de rugby, como todos sabemos, universitario, que iba a disputar... All Christians, ¿no? All Christian, que iban a disputar un partido amistoso en Chile, ¿no? Y de repente, pues ellos iban en el avión contando chistes, riéndose. Un avión militar, por otra parte. Claro. Que era un Fokker. Un Fokker que tenía también la ventaja, eso lo he hablado yo con algunos pilotos, de que los Fokkers planean muy bien. Y eso a lo mejor puede ser uno de los factores que hicieran que el avión pues prácticamente amerizara sobre la nieve, ¿no? Sí, porque también piensas, si nos sentamos en ese episodio, el momento en el que ese avión pues intenta acelerar y subir todo lo que puede para evitar chocarse, ¿no? con una montaña, pues también la manera en que se choca, se parte el avión, pues está casi como estudiado, ¿no? Porque es que es por milímetros que no mueren todos ahí, ¿no? O se salvan, por otro lado, también. Eso no es ya tanto la técnica que también, como sobre todo la providencia. La providencia, sí. Eso fue providencial, realmente. Y luego eso, lo que comentaba, es decir, en lugar de pensar uno mismo, ellos pensaban en el que tenía al lado, ¿no? Tenían sus disputas, lógicamente, como también hablan ellos, momentos de tensión, donde unos ayudaban más, otros menos, habría momentos en los que unos tenían más bajones y tenían los demás que animar a esas personas, pero ahí no valía la queja, ni mucho menos, ¿no? Era algo un pacto no escrito que ellos hicieron, nadie se podía quejar y todos tenían que colaborar, ¿no? Para sobrevivir. Y eso también es conmovedor, ¿no? Porque es unido a la oración, y esto lo podemos aplicar en el día a día, pues es una bomba explosiva, ¿no? Y luego cada uno piensa y dice, si esto hubiera ocurrido con pues personas, pasajeros de otras de otras religiones, ¿no? O de otras maneras de pensar, pues hubiese sido más complicado, ¿no? Entonces también hay la importancia de esos valores que nosotros tenemos la suerte de haber mamado, ¿no? De las raíces cristianas de Europa, que por desgracia se está renegando hoy en día, pero que esas raíces cristianas tienen mucho, ¿no? De compañerismo, de amistad, de lealtad, de valores que realmente al ser humano le ayudan a conducirse en esta vida, y como vemos también en momentos muy pues de extrema gravedad, ¿no? Donde la muerte la ves pues de cerca, pues es fundamental para decir juntos podemos hacer grandes cosas, ¿no? No uno solo ni tal, sino la clave de también organizarse y pensar en el que tienes al lado, ¿no? El compañerismo, la caridad. Y la verdad que bueno, es una historia impresionante. Y luego aquí hay otro documento que es más impresionante aún, yo creo, ¿no? Que es una carta premonitoria desde Nueva York que le describe una amiga a Madelón, una amiga muy íntima, y le dice lo siguiente, la estamos viendo sobre impresionada. Está fechada el 2 de diciembre de 1972. 2 de diciembre, es decir, todavía faltan 20 días para que aparezcan. Esto es importante decirlo, sí. Y 19 días. 19 días. Y dice, querida Madelón, sé por el SITA los difíciles momentos que están pasando y que regresabas a Chile para perseguir la búsqueda de Carlos Miguel. Quiero que sepas que desde aquí hago votos para que encuentren a todos esos excelentes muchachos y que con la proximidad de la Navidad se cumpla este milagro, que todos deseamos, en especial tú y Carlitos, como padres. Un fuerte y tierno abrazo de Llena y Verba. Es impresionante. Esta carta llega... Es premonitoria. Claro, y llega a manos de Madelón pocos días antes de que su hijo regresara con vida, ¿no? De ese reencuentro, ya de que se diera la noticia de que estaban con vida, y es premonitoria. Y luego aquí ves que esta carta, pues, el significado, ¿no? Que encierra. Había unas personas ahí que también, aparte de las muchas más, ¿no? Pero estas personas en concreto que dirigían la carta estaban rezando
estaban rezando y ofreciendo sus cosas, sus votos y tal, para que se obrara el milagro, ¿no? Como tú dices, había una gran cadena de oración para que estos chavales pues regresaran, ¿no? Los que estaban con vida. Hablabas tú antes de valores, yo diría más bien virtudes cristianas, ¿no? Que encarnaban estos chavales, ¿no? Que estaban ahí en la nieve. Chavales digo porque, por ejemplo, Carlitos Páez acaba de cumplir 18 años. Y encarnaban esas virtudes, la caridad, ¿no? Más que la solidaridad, yo creo que era la caridad con el prójimo que tenía al lado, ¿no? Y eso fue en definitiva lo que también los preservó, ¿no? De morir congelados en la nieve. Es una historia verdaderamente conmovedora. Este libro que hemos recuperado para todos nuestros telespectadores, Borja, es absolutamente providencial la manera como ha llegado a Refugio Zabala TV y os estamos mostrando pues un documento maravilloso, un documento gráfico, tanto desde el punto de vista de los legajos de los documentos como de las imágenes. Hay fotografías inéditas totalmente. Totalmente, bueno, no inéditas porque se han publicado en un libro. Se han publicado en un libro, pero inencontrables sí, ahora mismo. Inencontrables absolutamente, y por supuesto pero inencontrables cuando digo, porque no se puede encontrar prácticamente el libro, no existe, sino sobre todo porque no existen en internet, tampoco, no están. Es decir, estáis viendo estas imágenes en este programa que hemos preparado para vosotros con todo nuestro cariño, ¿no? Y al mismo tiempo con toda nuestra emoción, porque cuando nosotros conseguimos este libro, pues os podéis imaginar, ¿no? La alegría, la profunda alegría que experimentamos y el enorme interés por investigar, por bucear en cada una de sus líneas para poder contaros esta historia y compartirla con vosotros. Yo creo que hay temas ahí que hemos tocado, ¿no? Y hay una cosa... Algo más, ¿verdad, Borja? Sí, bueno, seguro que nos quedarán más cosas. Que nos quedarán, ¿no? Pero hay una cosa claro, volviendo a ese momento, esa persona, ¿no? Ese arriero que en un principio pues es la persona al final por la que se salvan, ¿no? Porque es el hombre que humilde, además, una persona que trabaja el campo y que de repente se topa con eso, ¿no? Y entonces es muy curioso, ¿no? Digamos su nombre, repitámoslo otra vez, Sergio Catalán. Sergio Catalán, que resuene bien porque... Que ya falleció. Falleció, y es muy curioso que, claro, Madelón sentía por este hombre, claro, imagínate, y todos los padres, ¿no? Pues un profundo agradecimiento. Un profundo agradecimiento y una cercanía también, ¿no? Y estar agradecidos de por vida, ¿no? Hasta el punto de que en 1993 Madelón, junto con una nieta suya, María Elena, viajan a los Andes y fueron tras el rastro de Sergio Catalán. De Sergio Catalán, ¿no? Y bueno, está la foto aquí, que la estamos viendo además impresionada, Madelón con Sergio Catalán, ¿no? Esta es una fotografía también muy desconocida. Histórica y bueno, pues al final, claro, es parte de esta historia, este hombre, ¿no? Parte fundamental. Si no llega a estar ahí porque lo puso el destino, o mejor dicho, la providencia, es que es increíble. O sea, realmente, si empiezas a encajar las piezas dispersas del puzzle de los Andes, ¿verdad? Tantos años después, te vas dando cuenta de que hay una concatenación de hechos, que todo aquello está dirigido por la providencia y que al final, si padres, si amigos, si hermanos, si los propios afectados se aferran al rezo del Santo Rosario e imploran su infinita misericordia a Dios, el Señor les escucha. El Señor les escucha. Efectivamente. Y en ese sentido, bueno, pues se sirve también de esa sociedad de la nieve, parafraseando el título de la película de Bayona, se sirve pues de ellos para sacar, como tú comentabas al principio, Borja, a Carlitos Páez del mundo de las drogas, por ejemplo, ¿no? Y de que este hombre pudiera volver a vivir 2 veces. Una cuando salvó la vida tras el accidente y una segunda cuando volvió a salvarla porque tenía esos amigos a su alrededor que se desvivían por él y porque tenía a sus padres que rezaban por él y tantas personas como lo habían hecho, ¿no?
volvió a vivir 2 veces Carlitos Páez y hoy lo puede contar y su testimonio es una maravilla porque es un gran comunicador y transmite mucho. Transmite mucho, está ayudando a muchas personas con su testimonio, ¿no? Porque es brutal. En pleno siglo XXI esta historia pues es de una profundidad espiritual, es así, hay que decirlo así, pese a que haya muchas personas también que quieran ocultarlo, ¿no? Porque esto es curioso, es decir, por un lado se cuenta, depende de la persona, cuentas lo que te interesa, ¿no? Pero yo creo que las historias hay que acercarse y contar todo, la verdad, como nosotros hemos contado, pues lo de los videntes, por ejemplo, a que acudían, pues lo del rosario, ¿no? Contar todo en su contexto, ¿no? Y eso es fundamental para entender y ser objetivos al final con lo que uno pues está transmitiendo a los demás, ¿no? Contar toda la verdad, es decir, no ser sectarios, ¿no? Es decir, vamos a contar solo la parte humana y vamos a eludir la espiritual, o vamos a contar solo la parte espiritual y vamos a eludir la humana, ¿no? Yo creo que todo forma un conjunto y hay que ser ecuánimes a la hora de contar las historias y esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Es lo que tú decías, ¿no? Hablábamos antes de cómo Madelón, pues es que hay que ponerse también en la piel de una madre, ¿no? Que cree haber perdido o que su hijo está en peligro, ¿no? Pues recurre a videntes, astrólogos, es decir, está en ese momento desnortada, ¿no? Pero al mismo tiempo le salva el hecho de que sigue con Sara Urioste. Qué gran historia, ¿verdad? La de Garabandal, qué gran historia. Una mujer que no conoce de nada a la Virgen de Garabandal, tú fíjate. Tan lejos, a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Estamos hablando del año 72, la Virgen de Garabandal se aparece a las 4 videntes, con una de las cuales, como sabes, Borja Jacinta, estuve 8 horas hablando con ella para componer el libro Los últimos tiempos ya están aquí, donde sale a relucir precisamente esta historia de Garabandal. Pues esa mujer, Sara Urioste, una de las madres de sus hijos atrapados en la nieve, no conocía a la Virgen de Garabandal. ¿Cómo? Siente que alguien le toca por detrás, estando recogida en oración en la iglesia, no ve a nadie y en el banco se encuentra con una estampa de la Virgen de Garabandal. Es decir, vamos a ver, esto si no crees después de conocer esta historia, verdaderamente es que estás ciego, ¿no? Y no hay peor ciego que no quiere ver. Y estas historias, al final, estaba hablando de las piezas dispersas del puzzle, ¿no? Se van armando el puzzle entero y te vas dando cuenta, ¿no? Cómo después de un gran sufrimiento, de muchos grandes sufrimientos, hay grandes frutos, ¿no? Hay ese reencuentro, hay ese hecho, Borja, de que puedan celebrar esa Navidad en familia. Es un regalo. Esa Nochebuena del 24 y el 25 de Navidad en familia, con sus amigos. Ahí, bueno, hemos visto unas fotos espectaculares, ¿no? Aquí está esta, por ejemplo, que es cuando llegan, ¿no? al colegio de donde son ellos, el Estela Maris, ¿verdad? Creo que es, ¿no? Estela Maris. Estela Maris, y esta foto que estamos viendo soy impresionada, pues ahí todos, ¿no? Como si hubieran ganado pues el campeonato de su vida, ¿no? Que fue así, es decir, celebrando el milagro, que además es curioso, ¿no? Porque ellos en ese momento y después de 2 años siguen manteniendo algo muy bonito, ¿no? Y muy importante en esta historia, que es que en los Andes se encontraron con Dios, pese a las dificultades que padecieron ahí. Decían que sentían a Dios en ese momento, ¿no? Y que gracias a Dios están aquí. Entonces, como tú dices, quien no quiera creer es porque quien no cree, mejor dicho, es porque no quiere, ¿no? Porque la historia está clara y está lleno de señales. Y luego también vemos, en el caso concreto de Carlitos Páez, esa devoción a la Virgen María, hasta el punto de que la conexión esa también de Garabandal y Fátima, ¿no? Carlitos Páez es muy devoto a la Virgen de Fátima. Y bueno, pues realmente la Virgen, da igual la advocación que sea, ¿no? Es la misma al final. Pero bueno, sí que en este caso la Virgen de Garabandal pues estuvo muy presente ahí y es la que le rescató con el rosario sin lugar a dudas, sí, sí. Y fíjate que hablabas del colegio Estela Maris, es la estrella del mar que está en la montaña también, la estrella de la montaña, ¿no? Es la Virgen en definitiva, ¿no? Y luego también que el valle en el que estaban se llamaba originalmente, y se llama, vamos, el Valle de las Lágrimas. Esto también es curioso, ¿no? La Salve, ¿verdad? La Salve, que ellos recitaban también, ¿no? Ahí en la montaña, pues no deja de sorprendernos, ¿no? A mí es una historia que verdaderamente, si vas escudriñando, si vas investigando, si vas analizando, y si no te quedas solo en la superficie, ¿verdad?, sino que vas más allá, intentas profundizar en el corazón, y en ese sentido, El Rosario de los Andes, este libro inencontrable hoy día,
escrito por Madelón, por la madre de Carlitos Páez, pues es como verdaderamente un descubrimiento increíble, ¿no? Que te ayuda a profundizar en esta gran tragedia de los Andes, que al final se convierte en algo dichoso, ¿no? En algo maravilloso, en algo que te produce pues el más profundo agradecimiento, ¿no? A Dios y a su madre, la Virgen, por haber hecho posible el milagro de los Andes. Así es, el milagro de los Andes, porque fue así, ¿no? También hablándolo con personas incluso que no creen tanto y tal, pues dicen que es un milagro en el sentido de que no se puede explicar, ¿no? Eso es un milagro al final. Claro. Muchas veces tenemos miedo a la palabra milagro porque supone reconocer que Dios existe, ¿no? Y eso hay ciertas personas que les incomoda porque, bueno, pues porque quizás se han puesto a ellos como dioses de su propia vida, ¿no? Entonces, esta historia, yo creo que, vamos, es que es así, es una señal, ¿no? Evidente de que hay algo, ¿no? Hay algunos que lo llaman de una manera o de otra, nosotros... Sí, pero un milagro es lo inexplicable a la sola luz de la ciencia. Claro, hay algo ahí que permitió que estos jóvenes pues regresaran a sus casas contra todo pronóstico, ¿no? de que así sucediera. Y luego, pues, no sé, yo creo que puede ayudar a muchas personas y está ayudando ya, seas creyente o no creyente, ¿no? Para aplicarlo en tu día a día, desde el punto de vista del sufrimiento también, ¿no? De las dificultades, de los obstáculos que uno pues se va encontrando en el camino, pues a cómo sobrellevarlos, ¿no? Y a la superación también. Es impresionante, es un máster de superación, ¿no? Para estos tiempos, para cada uno de nosotros, cómo estas personas pues hicieron todo lo posible para sobrevivir, ¿no? Esas ganas de vivir, que muchas veces encontramos también falta pues de disfrutar, ¿no? Y de vivir plenamente o bueno, con euforia y con ilusión la vida, ¿no? Incluso jóvenes que se quitan por desgracia la vida porque están frustrados, y luego en cambio ves la otra parte, ¿no? De esas personas que sí que se han encontrado realmente con la muerte y que han estado a punto de morir, pero que han peleado con uñas y dientes, ¿no? Entonces ese contraste también probablemente sea porque cuando el ser humano se acomoda, ¿no? Pues se va... Es una historia, en cualquier caso, yo diría que necesaria, no, imprescindible hoy día, en una sociedad mundial que ha dado la espalda a Cristo. Porque nos enseña cómo actúa Dios a través de los hombres, a través de las oraciones. Cómo lo que llamamos milagro, insisto, es lo que no se puede explicar a la sola luz de la ciencia. Y este es un caso, es un paradigma de esto mismo que estoy diciendo. Es decir, los técnicos no pueden explicarse que ese avión amerizara prácticamente el lugar en el agua, en la nieve, de cómo pudieron sobrevivir tantas personas en un accidente de semejantes características, y sobre todo cómo pudieron aguantar 72 días en la nieve, en esas condiciones, sin equipamiento de ningún tipo, sin unos pantalones de andar por casa, para entendernos, ¿no? Y sin comida apenas, ¿no? Y... Como Nando Parrado, ¿verdad? Y Roberto Canessa, que llegan ahí a ver a Sergio Catalán, ¿no? Que lo ven después de 10 días caminando, caminando no por una calle asfaltada, precisamente, ¿no? Sino caminando, que lo recordaba Roberto Canessa, ¿no? Cómo en su cabeza, ¿no? Resonaban las pisadas de la nieve dura, ¿no? El eco de esas pisadas, ¿no? Cómo no tenía fuerzas para seguir adelante, pero que aún así algo le decía que tenía que seguir adelante, hasta que percibió el rumor de ese arroyo, y al otro lado estaba Sergio Catalán, que era como un ángel de la guarda, ¿no? O sea, Sergio Catalán, un ángel de la guarda, una sola persona allí en medio de la montaña. De la nada, sí. De la nada, que fue increíble, ¿no? Pero cierto. Es decir, la fuerza del tesón, la fuerza de la perseverancia en la oración y en los medios humanos, cómo hacen posible el milagro al final. Cómo ablandan el corazón de Dios para que se produzca una segunda oportunidad para todas estas personas, que puedan volver a vivir y puedan luego, como hicieron, intensificar, prodigar la familia, ¿no? Nacieron muchas personas, ¿no? Y ahora son, pues, yo qué sé, un montón, ¿no? Sí, si los cuenta en sus familias, ¿no? La generación, si lo cuentas, no sé. En cualquier caso, debió ser impresionante aquella Navidad. Sí. Yo creo que fue la mejor Navidad que han podido vivir cada uno de los 16 supervivientes con sus familias y con sus amigos.
Claro, y luego también lo piensas, ¿no? Y dices, bueno, qué gran privilegio, ¿no? Estas personas los padres que recuperan a sus hijos, pero luego también te fijas en los que no recuperaron, ¿no? Y también tiene una enseñanza, ¿no? Porque muchas veces le pedimos a Dios cosas que no se cumplen y claro, ya decimos, si no se cumplen ya le echamos la culpa, ¿no? Y decimos, es que Dios no existe. No, es que Dios es Dios y no piensa como no está en tus esquemas, ¿no? Es decir, no podemos comprenderle, ¿no? Y entonces también aceptar muchas veces el sufrimiento y las cosas que a uno pues le van produciendo también hastío, ¿no? En su vida, pero que ese sufrimiento, como los santos lo vemos, ¿no? También o en estas personas, ¿no? O los padres que han perdido a sus hijos en los Andes y a lo largo de la historia, o cualquier cosa, ¿no? Un ser querido que has perdido, tal, pues eso también te tiene que ayudar, ¿no? A seguir adelante. Eso no significa que Dios no exista, ni mucho menos, ¿no? Sino que no es la voluntad de Dios. Y eso también es un mensaje importante en esta historia, porque también hay incluso personas que dicen, bueno, el milagro se ha obrado, depende de cómo lo veas, ¿no? El milagro para los padres que no han recuperado a sus hijos, no. Bueno, pero es que el milagro es que ya hayan salido con vida esas personas, ¿no? Que han regresado a sus casas. Eso es un milagro, porque nadie lo puede explicar humanamente. Es inexplicable, como además tú decías, esa excursión de 10 días que emprenden, ¿no? Roberto Canessa y Nando Parrado. No olvidemos que llevan ya más de 60 días en la nieve, sin apenas casi comer ni beber, estaban totalmente debilitados, ¿no? Y ya el hecho también de que llegaran a esos 62 días y que luego encima estas dos personas, estos dos jóvenes, alcanzaran, ¿no? Pues durante 10 días recorriendo, claro, intentaban andar y probablemente si no hubieran encontrado a Sergio Catalán, pues hubieran seguido andando y andando hasta que hubiesen muerto, ¿no? Es decir, daban por vivir lo que fuera, ¿no? Para intentar encontrar una solución, ¿no? Y estamos viendo ahora el protagonista, ¿no? El protagonista de esta historia, que es el rosario. El rosario que le entregó Madelón a su hijo Carlitos Páez la víspera de partir hacia el accidente aéreo, sin saberlo, de los Andes, ¿no? Y que él estuvo desgastando cada una de las cuentas rezando santos rosarios cada día, ¿no? Con sus compañeros. Estamos viéndolo ahí porque yo creo que es el instrumento clave en esta historia de los Andes, como lo es en tantas otras historias humanas hoy día, ¿no? El Santo Rosario tiene una fuerza impresionante. Y además este mismo rosario que estamos viendo ha estado en el rodaje de La Sociedad de la Nieve. Se ha rodado la película con ese rosario, ¿no? Bueno, pues sigue ahí ese rosario, aún también en la ficción, pero apoyando y siendo también, es el protagonista, como tú dices, de esta historia, ¿no? El rosario, bueno, la Santísima Virgen, a través de esa oración que tanto le gusta a ella y con la que podemos también arrancar muchas gracias a Dios, ¿no? A través de su madre, a Jesús. Bueno, yo creo, Borja, que hemos llegado al final de este programa, que no creo que no va a ser el último, porque nosotros vamos a seguir investigando sobre el suceso de los Andes. Creemos que no se ha contado todo todavía, aunque parezca increíble después de tantas películas, documentales incluidos, de tantos libros, etcétera, etcétera. Pero seguro que hay historias que todavía podemos sacar a relucir en nuestro afán investigador, y así lo vamos a intentar. Así que, queridos amigos, deciros que para nosotros ha sido un inmenso privilegio poder compartir con vosotros todo este material tan desconocido, exhumado, ¿verdad?, de este libro maravilloso que escribió Madelón, la madre de Carlitos Páez, cuando tenía 74 años, 2 años después falleció, como decíamos al principio. Este libro escrito ya con la perspectiva del tiempo, 36 años después de que se produjese la tragedia de los Andes, y que hemos rescatado. Es un libro que no vais a poder encontrar, pero que sí que encontráis y que compartimos con vosotros, que hemos compartido aquí en Refugio Zabala TV, como vamos a compartir otras grandes historias y otra gran historia el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala TV. Os esperamos, amigos. Que Dios os bendiga a todos.